Bueno, empiezo entonces. Bienvenidas al Seminario Permanente de Mujeres Filósofas en la línea de estudios de subjetividades y corporalidades. Yo soy Ilse María Quesada Reyes y voy a ser moderadora en esta sesión. El día de hoy nos acompaña Jocelyn Ibarra Jauregui, estudiante de la licenciatura en Filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Josi es feminista, actualmente cursa el 7º semestre de la licenciatura. Ella además forma parte de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes, lugar donde se le dio oportunidad de publicar por primera vez artículos en los que ella busca compartir un poco de su visión del mundo, de sus conocimientos filosóficos que ha adquirido en los últimos años en la carrera. Josi es interesada en temas estéticos, éticos, antropológicos y culturales que se van presentando en la vida social, teniendo en cuenta mayor enfoque en la sensibilización de las problemáticas sociales por medio de obras artísticas. El día de hoy entonces Josi nos va a presentar su investigación que tiene por título Reivindicación artística, el arte como símbolo de protesta feminista. Entonces, dicho esto, pues le cedo la palabra a mi amiga Jocelyn para que comience con su presentación. Muchas gracias, Ilse. Bueno, les voy a mostrar unas diapositivas que preparé para que fuera un poquito más sencillo y no olvidar, vaya, no pasar algunos puntos. ¿Me podrían decir, o sea, que se esté viendo y si en algún momento no se escucha también, si me lo pueden hacer saber, por favor? Se ve. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaba Ilse, tiene como título Reivindicación artística, pues el arte lo quiero tomar como un símbolo que puede servir para la protesta feminista. Para iniciar, primero quiero como dar como esta visión que se tiene de la mujer en el arte, debido a que pues el papel que la mujer se le ha dado dentro del arte no ha sido como tal el de artista, sino el de un objeto de consumo. Ella siendo parte, como esa parte bella que puede atraer a los individuos a la apreciación de la obra, que pues muchas veces llega a ser el gancho como de venta, de consumo, siendo, como lo mencionaba antes, solamente el objeto, como si la mujer solo sirviera para ser vista como ese objeto que puede ser propiedad de algún hombre, de algún individuo, pero no como un ser humano racional que tiene sus propios deseos, sueños, anhelos y que van pues más allá de una vida como se ha establecido que es una vida matrimonial. Por esto mismo, pues el arte debería de tomar otro camino, ¿no? En el que la mujer no sea solamente el objeto de consumo, sino la mujer ser artista, ¿no? Que desde los estándares de belleza hasta las capacidades artísticas y cognitivas que se tiene la mujer, esto es lo que no sea solamente eso bello, y lo que pueden aportar las mujeres a la disciplina, que no son pocas cosas, vaya. Quiero continuar con el por qué vemos pocas mujeres en la historia del arte, ¿no? Para empezar, se ha negado la oportunidad, se nos negó por mucho tiempo esa oportunidad de podernos desarrollar de manera cognitiva, entonces, pues, con mayor razón de manera artística, ¿no? Y por esto podemos llegar a ver varios ejemplos de mujeres que llegaron a firmar sus obras artísticas con seudónimos masculinos para que éstas pudieran llegar a tener una aceptación social, para, para que se les diera una voz para poder entrar en la sociedad, vaya, de alguna manera. Al hombre desde siempre, vaya, se le dio la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas y en el ámbito académico y artístico, tomando en cuenta pues estas mujeres que crearon sus obras y fueron firmadas con seudónimos masculinos, es cuando podemos ver que pues el género no define capacidades intelectuales, sino de manera contraria. Los hombres de alguna manera desarrollaron mejor estas capacidades porque se les dio la oportunidad de poder estudiar, de poder
ir mejorando en esos ámbitos, pero no porque tuvieran algo innato allí que los hiciera ser artistas o buenos escritores o no. O sea, simplemente a ellos se les dio la oportunidad de desarrollarse mejor. Por lo tanto, pues tienen una capacidad, vaya, que fue desarrollada, fue practicada, pero no se les dio de manera innata. Pues en conclusión, los hombres han destacado porque ellos sí han tenido esta oportunidad. A ellos sí se les ha dejado desarrollarse de la mejor manera. Mm, Quiero continuar con esa frase que me llamó la atención, que es con lo que voy a pasar un poquito al arte, que dice, así el hombre deposita sus convicciones e inquietudes en el arte que produce, y así las obras de arte de todos los tiempos incorporan saberes, verdades, incluso, que revelan momentos en la autoconciencia humana. Entonces, desde siempre podemos ver que en el arte se ven reflejadas varias problemáticas sociales, sentimientos, emociones, que el mismo artista va plasmando de su entorno y de su propia vida, siendo pues el arte por su misma naturaleza sensible, que a mi parecer es grande, su misma naturaleza sensible le permite expresar diversas situaciones y poder ayudar a la reflexión del ser humano y pues tener como una mayor conciencia de lo que va sucediendo día a día en el entorno social, ¿no? La relación que llego a hacer entre el arte y el feminismo es que pues para lograr hacer esa conexión me parece a mí un poco importante pues tomar en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos del feminismo, ¿no? Pues en este movimiento social y político se busca la toma de conciencia de las mujeres como grupo y o colectivo humano, sacando a la luz el trato que se le ha dado y cómo este ha afectado, que ha sido la opresión, la dominación y explotación de la que ha sido objeto por parte del hombre. Todo esto desde el seno de una estructura patriarcal en distintas etapas de la historia. Por esto se busca la acción y la movilización de las mujeres para poder liberar de este esquema de sumisión. Entonces, si estamos hablando de que en el arte, por medio del arte, podemos ir plasmando diferentes problemáticas sociales y además de eso, pues como hacer ver lo que está sucediendo, o sea, ya sea por la pintura, la escultura, la música, la literatura, podemos transmitir sentimientos y emociones y de la manera en la que lo podemos conjugar con el feminismo es hacerlo como, tomarlo como un medio de protesta para empezar, saliendo de los esquemas de lo que se ha determinado como bello y de cómo se ha puesto la imagen femenina. O sea, dejando de ser la mujer el objeto de consumo, sino que más bien ahora lo que ella produce es lo que es bello, no solamente su figura, o sea, su cuerpo físico, vaya. Pues el arte es, a mi parecer, una muy buena manera de poder reflejar estas problemáticas que el feminismo busca solucionar, vaya. El arte y el cuerpo femenino, como lo he mencionado anteriormente, pues se ha visto como un objeto de consumo, pero pues el cuerpo femenino claramente no es objeto de consumo y se puede hacer arte sin él. Además de esto, tenemos estas expresiones artísticas para visibilizar los abusos presentados por el Estado patriarcal, que no buscan más que tener privilegios sobre la mujer. El arte es tomado como símbolo de protesta. Vemos una expresión personal directa de aquella experiencia emocional del individuo, donde se ve plasmada la vida personal del artista que utiliza el lenguaje, puede ser visual, bueno, sí, mayormente visual, vaya, auditivo si tomamos en cuenta la música. Entonces, es la manera en la que el arte se puede ir tomando, vaya, para poder llevar a cabo bueno, para tomarlo como un símbolo de protesta, vaya. De aquí me gustaría pasar a un documental que de hecho vi gracias a Isa, que se llama Not for Sale. En este se va presentando cómo es que la imagen de la mujer se va de alguna manera cambiando poco a poco, cómo es que la mujer tiene que
salir, o sea, tiene que salir de los estándares que se han establecido, tanto con respecto a la belleza, que al inicio, de hecho, muestran una imagen de imágenes de una marcha feminista en la que todos aquellos objetos que son diseñados especialmente para mujeres, vaya, son quemados. Y pues estos, más que nada, es porque para empezar son sumamente incómodos, que lo único que buscan es cumplir con ciertos estereotipos de belleza, que lo único que hacen es incomodar. O sea, al final de cuentas, no es ni siquiera para la propia comodidad de la mujer, sino para la comodidad visual, vaya, del hombre, según, bueno, sí, es eso. Son creados solamente por eso, ¿no? Para poder tener para que la mujer cumpla esos estereotipos que se han ido formando a través del tiempo. Como lo mencionaba, se muestra que la marcha queman todos estos objetos, creando conciencia sobre lo que es la verdadera belleza femenina y cómo ésta no necesita de accesorios dolorosos para poder llamar la atención de nadie. O sea, porque no se busca llamar la atención de nadie, sino simplemente poder tener comodidad como mujer y además de esa comodidad, pues cierta seguridad al salir de casa, ¿no? De sentirte cómoda con cómo te ves sin necesidad de traer estos objetos que solamente van a terminar haciéndote sentir muy, muy incómoda. Además de esto, a lo largo del documental se muestran diferentes imágenes respecto a cómo la mujer ha tenido que ir cambiando esta imagen. Y también hay una parte, vaya, un video que se muestra que es sobre un performance que se llama Waiting Woman House. En este performance se va retratando muy claramente pues este sentido que ha tomado la vida de una mujer, ¿no? Que llegue a ser una vida larga, una vida corta, una vida feliz o una vida infeliz, solamente se vuelve una espera eterna que va a girar alrededor de pues de esa atención que se le llega a dar en casa por un hombre, que pues también a la vez se vuelve como atarte a un sujeto, tener hijos con él y cuidarlos hasta que crezcan, que ellos puedan hacer sus vidas para que al final tú termines arrepentida por no haber terminado, vaya, por tú no haber hecho nada con tu vida más que solamente servir a los demás, para solamente servir a alguien más, esperar que ellos hagan su vida, creyendo, al final es como si tú se puede mostrar arrepentida de no haber hecho algo con tu propia vida y pues solamente es casi que esperar a que llegue la muerte, ¿no? Es una vida entera esperando poder vivir de manera libre, pero esa espera se da como un anhelo de tener un poco de tiempo para sí misma, creyendo que debe de hacer a un lado su propia vida para poder hacer que los otros vivan la suya. O sea, la mujer termina quedando en segundo plano, porque para ella lo más importante y lo que se tiene que hacer es solamente cuidar de los demás, ¿no? Y este video, este documental que les menciono, es un ejemplo de, de material visual, vaya, de cómo la mujer tiene que ir cambiando todo. Es para mí uno de los ejemplos de tomar el arte como un símbolo de protesta, ¿no? De ir demostrando a todos cómo es que una mujer vive su vida, cómo es que tiene que dejar lo que le gusta, lo que le apasiona y su propia comodidad con tal de mantener como feliz o cómodo a alguien más, ¿no? Ese es un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. O sea, todo este documental es un símbolo, a mi parecer, de protesta, de que no todo es color de rosa y que al final de cuentas, pues puede terminar en una vida infeliz para la mujer. Además del documental, también me gustaría tomar como ejemplo el arte que hace Bárbara Kruger. Ella es una artista conceptual estadounidense. Gran parte de su trabajo consiste en fotografías que pues ya existentes, en blanco y negro. Estas van siendo complementadas con alguna frase o pregunta que le va dando un sentido totalmente diferente al que teníamos al iniciar.
termina envolviendo al espectador en la lucha de valores cotidianos predeterminados por el ámbito cultural. Destaca por sus críticas a la música, televisión y a la cultura pop, proponiendo preguntas sobre temas de nuestro entorno sociocultural, como los estereotipos, situaciones cotidianas de la sociedad, realidades políticas, cuestiones de poder y sexualidad. Se posiciona del lado de lo que no se ve, aquello que está excluido por lo evidente y afirmado, y se apropia de elementos de la cultura pop, pero lo hace inspirada en una crítica y su versión visual de la imagen. O sea, de manera aislada podríamos decir que la imagen que está al lado derecho, quizás si no tuviéramos la frase, solamente nos podría parecer una imagen más, ¿no? En la cual vemos a una mujer que se ve en un espejo roto y parece ser que está llorando. Podemos darle una interpretación rápida de que quizás está pasando por alguna pérdida a la mujer o quizás algún duelo, y por eso está así, ¿no? Pero al tener a la frase de que no eres tú misma, pues creo que nos deja un poco más en claro, nos da otro significado. Para empezar, ya tenemos algo claro, ¿no? Que es a qué se refiere con esa imagen, con ver a la mujer viéndose a un espejo roto y que claramente no está pasando un buen momento. Que podemos interpretarlo ya con esta frase como una mujer que se terminó llevando por cumplir quizás los estereotipos que se nos han impuesto, pues al final de cuentas deja de ser ella misma porque no puede desarrollarse de manera libre, ya que se le ha impuesto como ¿cómo podría decirlo? Se le ha puesto sobre ella esta carga de poder cumplir con estereotipos, de poder ser agradable a la vista de los demás, de siempre mantenerse arreglada, de mantener una figura, de verse de manera aceptable para que los demás puedan tener una buena impresión de ella, como si a partir de una impresión que tenga alguien más de nosotros fuéramos a ser felices, ¿no? Como si esa fuera a ser la pauta para poder nosotros ser una persona. O sea, deja de ser ella misma, deja de lado sus cosas, sus gustos, pues sí, todo lo que a ella pueda atraerle, porque quizás aquella ropa que le gustaría usar, a alguien le puede parecer fea, ¿no? O quizás si no utiliza una faja pues sí, que no utilice una faja, entonces no va a verse delgada, no va a tener una imagen agradable para los demás, porque para alguna razón socialmente pareciera que si no eres delgada no puedes, alguien más no puede verte de manera agradable, como si les incomodara el cuerpo de los demás, cuando pues claramente, pues es algo que yo repito mucho, ¿no? O sea, cada quien es su vida, cada quien sabrá lo que hace con su cuerpo y puede hacer lo que más le haga sentir cómoda, y eso no tiene por qué incomodarme a mí, porque para empezar lo está haciendo por su comodidad, y entonces si alguien se siente bien, se siente feliz con eso, ¿por qué voy a llegar yo a arruinarle su felicidad y para qué voy a llegar yo a incomodarlo? O sea, no tiene ningún sentido, pero pues estos estereotipos es lo único que han logrado, ¿no? El hacer que la mujer tenga que agradar a los demás sin siquiera poder tener la oportunidad de agradarse a ella primero. Es algo que, bueno, es lo que a mí me sale vaya con la interpretación de las imágenes que nos presenta Bárbara Kruger. Ella va, su arte me gusta mucho, sus imágenes me gustan mucho justo por eso, porque ves la imagen solamente, pero estas frases que va acomodando conforme la frase, creo que te dejan pensando y cumple con ese objetivo de lo que tiene que ver el arte, que sería lograr una reflexión sobre lo que se vive, no solamente solamente verlo porque sí, sino que esa obra que se nos presente de frente nos pueda
se pueda tener ese momento de apreciación y que esa apreciación nos lleve a una reflexión, que sería algo más que solamente ver las cosas porque sí. O sea, si vamos a ver alguna obra de arte, pero no vamos a poder tener ese momento de reflexión de lo que nos trata de transmitir, pues, no sé, no me parece que sea lo mejor, ¿verdad? Pero pues ya sería cada quien. Porque a mi parecer es algo que tiene que cumplir el arte, el poder tener un momento de reflexión respecto a la obra, y si esta obra presenta alguna problemática social, pues entonces también poder reflexionar respecto a lo que está sucediendo para poder llegar a tener otra idea de las cosas, tener una perspectiva un poquito más amplia. Y creo que me fui un poco rápido al inicio, porque ya, pues prácticamente ya estoy concluyendo, me fui muy rápido, me dieron nervios y me fui muy rápido. Y bueno, pues parte de mi conclusión que yo parece que yo tengo aquí es que el movimiento feminista ha dejado en claro que el valor de la mujer no es solo lucir bonita y cuidar de todos. Ha demostrado que las mujeres somos epistémicamente muy capaces de lograr muchas cosas, y se ha visto que en verdad no hay cualidades o sensaciones exclusivas para el género femenino o para el género masculino. Somos completamente capaces de desarrollarnos de manera académica y artística, porque al final de todo no hay características que, al hacer una revisión, ya sea a ciegas o de manera muy profunda, denoten que las obras estén hechas por mujeres o por hombres. O sea, y para mí ese ejemplo sería lo que mencionaba antes, que son las obras que han sido firmadas por un seudónimo masculino, que han sido reconocidas y las han visto como obras maestras justo porque creyeron que estaba hecha por un hombre, pero al final te das cuenta que son hechas por una mujer, y entonces puedes ver que tanto hombres como mujeres pueden hacer cosas maravillosas que les van a encantar a las personas y que van a cumplir con las expectativas quizás que tiene la gente, pero sin darse cuenta de quién fue quien estuvo detrás de todo eso. Y pues sí, o sea, para mí el arte puede ayudar muchísimo a la protesta feminista. También un ejemplo que vi hace poco, bueno, ahora lo que fue para el 8 de marzo, que fueron las fotografías que, ay, no recuerdo ahorita el nombre de la fotógrafa que las tomó, pero una de ellas era que veías a la niña corriendo con un globo, me parece, y detrás de ella están todas las barreras que pusieron en Palacio Nacional por si había protestas, y que en ellas pusieron nombres de mujeres desaparecidas. O sea, ahí puedes ver ese contraste, o sea, de manera artística puedes ver ese contraste entre lo que se espera que sea una vida plena desde la niñez, el poder desarrollarte de manera plena, poder salir a correr, poder jugar sin miedo a que te suceda algo, ¿no? O sea, de ser consciente de que puedes hacerlo y que no hay necesidad de cuidarte de que alguien te vea diferente, o sea, de que te vean de manera incómoda, de tener el miedo de que quizás no vuelvas, o de que algo tan sencillo, ¿no? Que desde que eres pequeña no te dejan quizás salir a jugar a la calle porque tu mamá tiene miedo de que puedan hacerte algo. O sea, qué feo vivir así desde pequeña, o sea, es muy triste. Y a mí esa imagen me dejó pensando mucho en eso. O sea, se supone que una niña debe de vivir así, de manera plena, ser feliz, de jugar, de poder salir a correr sin ningún problema, pero detrás de ella vemos un montón de nombres de mujeres que desaparecieron, que las asesinaron. O sea, los feminicidios es un contraste muy grande de lo que se esperaría que fuera la vida de una niña, y detrás el miedo ese miedo y ese coraje, la impotencia que se, que se vive en el momento en el que ya no puedes volver a casa solamente porque a algún sujeto se le ocurrió terminar con tu vida un día, o sea, y sin ninguna razón, o por motivos sumamente, bueno, sumamente idiotas, vaya, porque pues no hay necesidad de eso, o sea, el por qué terminar con la vida de alguien no hay un por qué, vaya, a mi parecer.
y pues me fui muy rápido, en verdad, disculpen por eso, pero eso era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Mm, Voy a dejar de compartir. Gracias, Josie. A mí me pareció muy interesante y muy acertada y muy bonita tu presentación, tu investigación. Les voy a presentar ahora a Isabel Cabrera Manuel. Ella es feminista, doctora en filosofía por la Universidad de Guanajuato, con tesis reconocida con cum laude. Ella investiga sobre subjetividades, arte contemporáneo, feminismo y violencias, que son temas que articulan su trabajo. Isabel es docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde es numeraria del área de estética, y en la Universidad de las Artes, donde acompaña los procesos de titulación. Es parte del cuerpo académico en estudios de arte, imagen y sonido, y del grupo colegiado Arte, Memoria y Feminismo. Isabel también es asociada fundadora y actual presidenta de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes, conocida como la AEFA-AC. Ella está capacitada como primer contacto para atención a mujeres víctimas de violencia, desarrolla su activismo con la comunidad feminista Aguascalientes y forma parte de la parvada en la eco-red feminista La Lechuza Busa, donde se forma de manera constante como ecofeminista. Es entusiasta y apasionada de los temas de salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bienvenida, Isabel. Pues muchas gracias, Ilse, por la presentación y sobre todo muchas gracias a Josie por la invitación a comentar su trabajo. De verdad que para mí es un honor. Por supuesto, también gracias a la REMUF por este ejercicio que por supuesto toma tiempo, toma cuidados, toma parte de la agenda de cada una de las compañeras. Entonces, pues de verdad me parece que es bien valioso que tengamos esta oportunidad de escucharnos, de ir reconociendo nuestros trabajos y esperemos que todas quienes nos encontramos aquí vayamos cada vez articulando más nuestros quehaceres para irnos no solamente reconociendo, sino nutriendo de lo que todas hacemos. Bueno, pues antes que nada, como les decía, un agradecimiento a Josie por la invitación, pero sobre todo por compartirnos su trabajo, que me parece que es un trabajo que nos va delineando ya una inquietud y una posible salida, ¿no? A una propuesta teórica que seguramente Josie nos estará compartiendo con mayor amplitud a futuro. Y que bueno, no creo que te haya sido rápido, yo sí creo que fuiste muy precisa, a veces nos extendemos más, a veces menos, pero eso no te quitó precisión, ni claridad, ni la oportunidad de decir cosas tan importantes como la que decías al final, ¿no? Porque si finalmente nos reunimos a hablar de feminismos, si nos reunimos a hablar del quehacer filosófico que se desarrolla desde este punto de vista, si nos reunimos a hablar justamente de lo que nos ponen a la vista las artistas feministas, es porque pues el mundo en el que vivimos como resultado de las violencias y la opresión del patriarcado, pues dan como resultado justamente cosas tan terribles como las que vivimos en nuestro país en la actualidad, y no solamente en nuestro país, pero bueno, en este contexto en el que más de 10 mujeres mueren diariamente por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, creo que siempre poner eso en perspectiva es como una forma fundamental de hacer hincapié en lo que lamentablemente muchas personas o no somos capaces o no queremos ver, que es justamente pues que lamentablemente el machismo mata y que ya sea en sus formas aparentemente más sutiles, ¿no? O simbólicas, o en sus formas extremadamente violentas, pues lo que se pone en juego ahí es la integridad y la dignidad de la vida de las mujeres.
de las mujeres y por supuesto también de las niñas, de los niños y de todas estas formas de vida que de alguna manera son diferentes o distintas de la masculinidad hegemónica. Entonces, pues muchas gracias de verdad por eso. Yo sí creo que lamentablemente nunca acabamos de hablar de estas cosas y siempre hay que traerlas a colación. Y bueno, pues yo quisiera dar paso ya, digamos, a la forma más estructurada de mi comentario al trabajo de Yossi, que me facilitó con anterioridad, que leí con calma, que es parte de una reflexión que Yossi viene desarrollando a raíz justamente de su interés por los temas de la estética, el feminismo y el arte. Entonces, bueno, pues para mí es francamente una cosa muy emocionante, sobre todo porque pues estas temáticas no son tan frecuentes directamente en el área de filosofía y en las academias, digamos, más tradicionales de filosofía, pero que sí que tienen lugar en nuestro entorno, en otros espacios. Entonces, bueno, pues ahí vamos justamente trabajando en eso y de verdad que para mí el trabajo de Yossi es como, en ese sentido ya de entrada, valiosísimo. Bueno, el trabajo de Jocelyn, que aborda un tema que cada vez toma más fuerza en los estudios y filosofía del arte contemporáneos, es el de la crítica feminista del arte y la cultura. Jocelyn parte del reconocimiento de la estructura patriarcal como elemento de opresión que no solo genera las evidentes desigualdades entre los sexos, sino que genera toda una forma de mirada machista que queda codificada y normalizada en los productos artísticos, culturales y en la idea misma de arte y de quién es el artista, que evidentemente no es la artista, no es el artista. El trabajo que Yossi nos comparte busca visibilizar la arbitrariedad subyacente a dicha diferenciación jerárquica de los sexos, que como ella justamente cerraba en su trabajo, no hay ningún criterio, digamos, formal, objetivo, que dé cuenta de que ciertas cosas las pueden hacer las mujeres de manera exclusiva o los varones de forma exclusiva. Entonces, bueno, evidentemente es una visión bastante arbitraria. Les decía que, y entonces visibiliza la arbitrariedad subyacente a dicha diferenciación jerárquica de los sexos, y que contribuyen con ello a una nueva apreciación del papel de las mujeres en el arte y la cultura, en el que nosotras no seamos personajes secundarios, modelos para consumo, ni objetos de decoración o vilipendio, necesariamente desde una perspectiva feminista, ¿no? O sea, necesariamente desde la perspectiva feminista es que podemos separarnos de esa visión de la mujer como parte, digamos, secundaria del arte y de la cultura. Considero que el trabajo que hoy discutimos suma significativamente al ejercicio en el que las mujeres vamos haciendo evidentes las estructuras de opresión que nos dejaban o dejan aún lamentablemente fuera o en lugares puramente al servicio de la lógica patriarcal en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos y a los que definitivamente aportamos un montón de cosas, ¿no? Desde nuestro trabajo intelectual, nuestro trabajo de cuidados, nuestro trabajo formativo. Entonces, bueno, lo que hacemos las mujeres en las diferentes áreas del conocimiento o de la vida pública y privada en el que nos desarrollamos es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Típicamente no remunerado, típicamente no reconocido, típicamente incluso expropiado, ¿no? Por los varones. Bueno, se trata entonces, el trabajo que nos comparte Yossi, de un documento que puede funcionar como parteaguas para un estudio más profundo en el que se aborden problemas más concretos de las formas de representación simbólica y participativa de las mujeres en la cultura y las artes, que se sume a las preguntas que hace más de medio siglo, de hecho en realidad ya casi, pues sí, 75 años aproximadamente, han ido abriendo valiosas y medulares artistas e investigadoras internacionales, pero sobre todo nacionales, porque quisiera también poner aquí la atención, como, bueno, porque ya nos habló de algunas artistas y teóricas internacionales,
Josie, como Kruger, a quien interpreta en su trabajo, como Linda Nochlin, como el trabajo fundamental de la serie documental de Laura Cunningham, que es parte de un trabajo de investigación increíble, que era como resultado de este documental de Not for Sale, pero que, por ejemplo, en nuestro lado del paralelo 31, es justamente gente como Rosario Castellanos, Dolores Castro, Mónica Mayer, Maris Bustamante, Julia Antivilo, Liliana García Rodríguez, Cristina Castellanos, y de hecho en esta misma universidad, en la Autónoma de Aguascalientes o en la Universidad de las Artes, tratamos de alentar a través del grupo colegiado de Arte, Memoria y Feminismos, del que forma parte, por ejemplo, Raquel Mercado Salas, que nos acompaña aquí, del que formo parte yo, al que obviamente vamos a invitar a que se vaya sumando Josie, y otras compañeras que han estado justamente reflexionando ya de forma muy sistemática y seria en torno a estos temas que hoy nos pone sobre la mesa Josie. Bueno, pues desde la reflexión en torno a teóricas fundamentales de la crítica de género en el arte, así como a los trabajos que buscan glosar las formas, las luchas y la constitución del arte feminista en los 70s, el trabajo de Jocelyn pone a la vista preguntas fundamentales acerca del ser mujer, tema crítico central del arte feminista que explora sensiblemente las formas de eso que Simone de Beauvoir nos apuntaba de forma radical en El segundo sexo. Es decir, que no se nace mujer, se llega a serlo. Y a veces se llega a hacerlo en la espera esta constante, ¿no? De la que nos hablaba justamente Josie con ese performance de Waiting, ¿no? Llegamos a ser mujeres esperando, ¿no? Ese deber ser. Y bueno, pues llegamos a hacerlo a través de una serie de dispositivos, a ser mujeres, en el sentido justamente crítico del concepto, a través de una serie de dispositivos de culturación, de control, de violencia, en suma, de subjetivación, que representan y subvierten las artistas feministas, que resaltan las teóricas en sus trabajos e investigaciones y que a su vez Josie nos presenta en su trabajo, ¿no? Entonces, pues justamente no se trata solo de reconocer cuáles han sido los modelos de representación y de subjetivación de lo que llamamos la feminidad o la perspectiva tradicional de ser mujer en la cultura, sino justamente como lo hacen las críticas de estos temas y las artistas feministas, de llevar a cabo una subversión estratégica a través de las herramientas de representación en el arte. Es decir, que esto que típicamente nos hace ser mujeres sea, digamos, reconfigurado, repensado, reevaluado a través justamente de herramientas sensibles que nos permitan vincularnos de formas diferentes con esto que tradicionalmente se ha dispuesto como parte digamos, del deber ser de nuestro género, pero particularmente de las condiciones específicas de nuestro sexo. Bueno, hay varias cosas en el trabajo de Jocelyn que me parece que podrían desarrollarse, que podrían tenerse en cuenta para, digamos, ir perfilando un trabajo más preciso, que aterrice ciertas cosas que pudieran, digamos, ya ir desarrollando más este punto de vista que nos presenta en este trabajo. Entre ellas, pienso que, por ejemplo, una cosa que sería muy, muy importante sería justamente reflexionar y llevar a cabo una aclaración puntual que permita justamente abordar con mayor precisión las obras, en la que se lleve a cabo, justo les decía, una diferenciación entre las categorías de sexo y de género, ¿no? Como estructuras simbólicas que generan específicamente un discurso artístico y un discurso feminista, ¿no? Entonces, a esto finalmente nos ayuda un montón la filosofía, porque, bueno, justamente ese es el trabajo de la filosofía, ¿no? Pensar en los conceptos, en las realidades que estos conceptos no únicamente reflejan, sino que generan, ¿no? Creo que esto es una de las cuestiones, digamos, como que de las cuales la filosofía nos puede valer mucho en nuestro ejercicio cuando abordamos temáticas
que no son, digamos, las más tradicionales de la filosofía. Me parece también que, por ejemplo, el trabajo de Yossi tiene una beta ahí para desarrollar. En este tema en el que Yossi abunda bastante, y supongo que es completamente porque bueno, venimos justamente de esa misma formación como filósofas, y que seguramente marca nuestra experiencia de vida, que es el tema que de alguna manera pone como el acento entre la racionalidad y la sensibilidad, ¿no? Yossi hace constantemente hincapié en las posibilidades y las capacidades epistémicas, epistemológicas que tenemos las mujeres, es decir, que nuestra capacidad racional no es, en efecto, diferente o menor a la de los varones necesariamente, sino que justamente la visión como seres menos racionales que existe sobre nuestro sexo tiene que ver justamente con la acepción, ¿no? O con la visión, digamos, que la visión del género, ¿no? Ha impuesto sobre lo que somos las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, creo que es un tema muy relevante, pero, por ejemplo, aunque estoy completamente de acuerdo con Yossi, me parece que quizá la clave ya no está solamente en resaltar que las mujeres tenemos capacidades racionales para nada menores que la de los varones, sino que justamente quizá la parte más propositiva del tema estaría en señalar por qué, digamos, poner el acento siempre en la racionalidad ha sido una de las herramientas del patriarcado, y de cierta forma de la racionalidad, porque no es la racionalidad en un sentido suficientemente crítico, pero ¿por qué poner el acento siempre en el ámbito de la racionalidad? Ha sido algo que le ha interesado tanto al patriarcado y de lo que se ha leído como condición de opresión sobre las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, si bien la racionalidad es fundamental, por qué no también tenemos en cuenta como motor del pensamiento la sensibilidad, ¿no? Me parece que el mismo trabajo de Jocelyn da cuenta de cómo ciertas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de lo sensible quizás sean el motor como más, que será más potente para el desarrollo de reflexiones de carácter filosófico, de carácter que podríamos denominar racional, pero que no solo es eso, del que también tendría que, digamos, estar más presente, no únicamente en el trabajo que desarrollamos las mujeres, que qué bueno que nosotras reivindiquemos esto, no porque seamos solamente las mujeres las sensibles, sino porque el mundo necesita de esta perspectiva, ¿no? De una perspectiva que no disocie de manera tan, digamos, constante y tan artificial el ámbito de la razón y de los sentimientos, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, esto es una cosa que yo le propondría a Yossi que no perdiera de vista, porque si bien parte como importante de lo que hacemos como para asegurarnos este lugar dentro de los quehaceres para que nos sea reconocido a las mujeres el trabajo que hacemos, pues no por ello tenemos como que, digamos, asumir ese papel igualándonos entonces a lo que hacen los varones, sino que justamente quizá la importancia estaría en decir por qué esa visión, digamos, como dividida de las facultades de lo humano es lo que no es particularmente deseable, ¿no? Entonces, por supuesto, somos seres racionales, pero todas y todos somos seres sensibles, y me parece que hay una clave para entender de una forma diferente el ejercicio del pensamiento. Y por supuesto de la filosofía, que tanta falta le hace este tipo de trabajo. Bueno, sí, ya voy bien, ya me tardé, ¿verdad? Ya, me voy rapidito sobre esto. Me parece que también otra cosa importante que podría ser el trabajo de Yossi es ir perfilando una perspectiva más cercana a nuestra propia experiencia de vida, es decir, a un feminismo decolonial, pues no son las mismas las perspectivas de la vida y la obra de las mujeres del norte global que las del sur global, y sería valioso en todo caso trabajar desde y con las perspectivas de subjetivación y las formas simbólicas cercanas a nuestra experiencia, sumando así no solo las discusiones en general del feminismo,
sino las estrategias particulares que de nosotras requiere la praxis que resulte este tema, porque finalmente estas cuestiones nos llevan al ámbito de la praxis siempre. Bueno, pienso yo que deberían. Otra cosa sería como distinguir desde un punto de vista filosófico qué es el elemento estético que puede facilitar una lectura que articule el trabajo simbólico de la investigación. Creo que aquí hay un interesantísimo trabajo por desarrollar. Y bueno, el trabajo tiene muchos puntos fuertes. Me parece que pone a la vista, por ejemplo, el trabajo sobre el cuidado de sí, el autocuidado y el cuidado de las otras, como eje fundamental que el feminismo ha venido desarrollando. El trabajo, por ejemplo, desde la perspectiva que rescata las experiencias sensibles y la subjetividad de cada una. En el trabajo más amplio de Yossi se rescata mucho esta propia voz, de la propia experiencia, de la experiencia de las mujeres, cuya trayectoria es justamente la que también nos forma a nosotras, nuestras madres, nuestras compañeras, nuestras maestras, etcétera, ¿no? La reivindicación de los procesos de subjetivación de las mujeres en el arte, no para romantizarlos, sino para visibilizar, cuestionar, hacer justicia a las mujeres, a sus historias de vida, a las luchas, a la resistencia, incluso a sus muertes, ¿no? O sea, poner a la vista pues el trabajo de estas mujeres que digamos no tienen trabajos o que no hacen cosas que se podrían salir, digamos, del esquema tradicional de lo que es ser mujer, pero sin cuyos trabajos no podríamos hacer nada las otras, ¿no? Es más, sin cuyo trabajo la humanidad no sería lo que es, ¿no? Entonces me parece que esto es bien interesante y esto está presentísimo en el trabajo de las artistas. Bueno, evidentemente el trabajo de Yossi aparte es un trabajo que va en contra de la idea de genio, de la razón instrumental, de la hegemonía de la belleza como herramientas de la opresión. Creo que esto es valiosísimo y es una cosa que me encanta encontrar en su trabajo. Y bueno, me parece que también podría sugerirle que se trabaje un poco en el sentido de agenciamiento como punto clave para ir entretejiendo los pliegues de las discusiones del problema sexogenérico y el elemento fundamental del trabajo de las artistas. Creo que justamente es llevar a cabo esta agencia sobre los diferentes elementos que están presentes en el trabajo. Y bueno, evidentemente habría que resaltar, por ejemplo, el feminismo por qué y para qué, que es como un eje fundamental de su trabajo. Y bueno, a mí me parece que en su trabajo en particular tiene un sentido, muy relevante que rescata justamente el estudio sobre el cuerpo y las corporalidades desde una perspectiva feminista y de las representaciones artísticas feministas. Entonces creo que ahí hay un montón de elementos que se podrían tomar para ampliar este trabajo, para profundizarlo, para continuar en futuras investigaciones. Y bueno, pues nuevamente quiero felicitar a Yossi. Creo que son trabajos los que ha venido desarrollando en torno a estas temáticas muy valiosos y que espero que se vayan desarrollando y ver presentados en un futuro en este y en otros espacios. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Isa. Vamos a pasar entonces a una ronda de preguntas y réplicas. Si alguien tiene una pregunta, pues por favor levantan la mano para darle su turno. Levantó su mano Renata Ávila. ¿Ya se me escuchó? Sí. Bueno, me hizo pensar varias cosas el trabajo de Jocelyn. Bueno, primero, así, bueno, voy a intentar así como ir hilándolo en el orden de cómo lo fue mencionando. Primero me hizo pensar en esta cuestión de los argumentos tanto biologicistas, historicistas y como de la ¿cómo se llama esta cuestión? Del psicoanálisis que han utilizado pues las personas misóginas, ¿no? Para hablar de la diferencia genérica, o sea, en este sentido estoy pensando como en el segundo sexo de Simone de Beauvoir, y bueno, me gusta mucho que arranque con eso, ¿no? O sea, de que las mujeres no tenemos capacidades diferentes, pero aquí es cuando me surge a mí como una diferencia de opiniones. O sea, estoy completamente de acuerdo en la cuestión de que no, en el sentido negativo, o sea, no somos diferentes, o sea, tenemos las mismas capacidades de creación y pues me gustó ese ejemplo de que han habido mujeres que han utilizado seudónimos masculinos para publicar sus obras y que han sido muy bien recibidas.
pero creo que sí hay una diferencia en la creación femenina y masculina del arte, y en el mejor de los sentidos, y es como en esta cuestión de lo que le llaman el male gaze, la visión masculina. Creo que las artistas femeninas, las artistas mujeres, y más que nadie las que se definen feministas, sí hacen un arte completamente distinto, que cuando una lo ve sí nota que lo hizo una mujer, porque no están cargadas de estereotipos de género. Entonces creo que en el mejor de los sentidos, o sea, de recuperar las capacidades, sí tenemos las mismas capacidades, sí podemos crear cosas también aceptadas socialmente como ellos, pero sí creo que también podemos crear otras cosas que no tienen la visión de género, que son visiblemente hechas por una mujer y que tal vez no van a ser tan socialmente aceptadas porque precisamente están cuestionándose pues la estructura, ¿no?, dominante. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo quería recuperar así como, y bueno, contarles un poco mi experiencia que yo he tenido viendo últimamente cine de mujeres, del tema del amor entre mujeres, de cine, no me gusta la palabra lésbica, pero como cine sáfico, porque también habla como de bisexuales y etcétera. Y antes yo veía cine LGBT, específicamente de amor entre mujeres, pero no me había dado cuenta que veía mucho cine de este tema dirigido por hombres. Entonces, cuando yo empecé a ver cine de amor entre mujeres, dirigido por mujeres y principalmente por mujeres lesbianas, se nota muchísimo que lo hizo una mujer, se nota muchísimo que ya no está la visión de el male gaze, ¿no? Entonces, en este sentido, pues justamente yo quería recuperar la diferencia en la creación artística, que es en el sentido más positivo, o sea, la diferencia que ya no viene cargada de todos estos, pues por ejemplo, yo pienso en las películas de amor entre mujeres dirigidas por hombres, está toda la carga de la sexualización, siguen pintando el amor entre mujeres a las mujeres y como bien lo mencionaba Jocelyn, pues siempre para el consumo masculino. Y en cambio, justamente creo que en este otro cine sáfico, hecho por mujeres lesbianas o por mujeres bisexuales, creo que justamente se centran más como, y en el sentido más positivo, en la cuestión de las emociones, y no para decir, justo, no para traer a colación como el prejuicio misógino de siglos de que los hombres son más físicos y las mujeres somos más emocionales, sino más bien para decir, en el mejor de los sentidos sí podemos hacer un arte distinto, ¿no? Que demuestre, por ejemplo, el amor entre mujeres no solo en clave sexual, sí que pues es como más parecido al consumo, a lo que busca el consumo masculino, sino en esta otra clave, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, como esa era como justamente la única diferencia que yo tenía, y pues finalmente nada más quería recuperar esta otra cuestión que también me recordó un trabajo que hice y me gusta mucho que este sea un tema de interés, o sea, en filósofas jóvenes, porque yo también estoy estudiando apenas la carrera, y bueno, es esta cuestión de politizar el arte y de convertirlo en un símbolo feminista, y a esto me recuerda también a la cuestión de los símbolos que forman parte de las protestas, y yo pienso como en el pañuelo verde. Yo hice un trabajo que justamente habla de cómo un dolor individual se puede colectivizar y pueden salir símbolos estéticos, ¿no? De ello, como ese pañuelo verde. Yo también hablaba como de los pañuelos blancos de las madres de la Plaza de Mayo. Entonces, bueno, esto es como algo que me parece bien importante, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo con esta cuestión de que el arte, bueno, primero de que el arte siempre está situado. Yo soy de las defensoras de que no hay conocimiento objetivo, todo es conocimiento situado. Cuando una mujer crea desde su experiencia femenina, porque así es como existimos. Entonces, bueno, ya yo creo que al hacer de este conocimiento situado y pasarlo ya ahora como un símbolo de protesta, pues es de las cosas más bonitas, más importantes, y una forma pues que tenemos de colectivizar, por ejemplo, el dolor, pero también que tenemos de colectivizar, por ejemplo, no sé, la alegría, ¿no? Otros modos. Entonces, pues nada, sí, felicitar a Jocelyn y nada más como poner aquí esta cuestión, ¿no? De la diferencia entre el arte masculino y el arte femenino en el más positivo de los sentidos, no para reafirmar una diferencia genérica, sino para hablar de cómo las mujeres tal vez son más capaces de crear arte sin tanta carga o tanto sesgo misógino, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. Gracias, Renata. No sé si yo sí quiera decir algo, hacer algún comentario. Bueno, de hecho, ahora que lo comentas, sí, creo que desde cierto punto podría decir que ignoraba un poco lo que mencionaba respecto a que sí se ve una diferencia entre lo que cuando es una obra creada por un hombre y por una mujer, porque bueno, creo que me había centrado de hecho bastante solamente como que en la idea de que había una capacidad, o sea, que ambos tienen la capacidad, pero sí hay mucho más que ver que es lo que mencionaba de que se nota cuando una mujer está, bueno, o sea, que sí hay una diferencia, vaya, en el producto, vaya, del arte, y más con el ejemplo que nos mencionabas
del cine LGBT. Bueno, la verdad me quedé pensando mucho en tu comentario, es como que me abrió otra perspectiva, vaya, de lo que venía trabajando. Y bueno, muchas gracias por el comentario. Gracias, Josie. ¿Alguien más tiene una pregunta? No sé si Renata olvidó bajar su manita o tienes otra pregunta. No, otra- perdón, sí, olvidé bajarla. Y no, gracias a ti, Jocelyn, por la ponencia. Yo creo que esto es lo padre, ¿no? De podernos reunir, o sea, podemos escuchar como otras visiones del mismo tema. Y te digo, a mí la verdad, pues sí me emocionó ver a otra filósofa joven que también anda interesada en esta cuestión, ¿no? Del arte feminista. Entonces, pues no, gracias a ti por también traer este tema a discusión, ¿no? Y pues ya, perdón, sí había olvidado bajar mi mano. Gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario en relación justo a este tema, o sea, justo en relación al tema del rescate de la diferencia, o sea, porque justo lo que hace la mirada feminista, o sea, digamos, en sus primeros planteamientos, es un poco lo que haces tú en tu trabajo, yo sí, como hablar justamente de las condiciones, digamos, fundamentales de la opresión y de su arbitrariedad, ¿no? O sea, que es parte de lo que es francamente como una de las aportaciones más radicales en el sentido de raíz, ¿no? Del feminismo. Y cuestión que, por ejemplo, articula muchas de las luchas de los feminismos contemporáneos, que justamente lo que buscan es acabar con esa mal llamada matriz de opresión, porque no es matriz, ¿no? O sea, la matriz es buena, sino justamente, digamos, como este elemento, ¿no? De opresión. Hay que también despatriarcalizar el vocabulario. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante, pero creo que justo en lo que de alguna forma ponen el acento las artistas feministas, creo que justamente en donde, digamos, hacen quizá algunas de sus aportaciones más valiosas, tienen que ver justo con esto que comentaba la compañera Renata, que sí, Renata, ¿verdad? Que tiene que ver justo con la idea de que las artistas feministas, como dice Nochlin, o sea, no buscan ser reconocidas como el genio, o sea, hacer el mismo tipo de arte que hacen los varones, porque lo que están haciendo es justamente transgredir el elemento de la creación visto justamente desde la óptica del genio, ¿no? Desde una mirada patriarcal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es reivindicar todo esto que se considera, digamos, como parte de la visión de las mujeres y de la vida de las mujeres en el mundo. Y entonces es como decir, o sea, eh, aquí hay todo un espectro, aquí hay toda una forma de vida que siempre ha existido, que es valiosísima, que tradicionalmente se nos ha atribuido a las mujeres y no por esencializar el trabajo, por ejemplo, de los cuidados o de la maternidad, o no, sino justamente para decir todo esto que el patriarcado ha venido, digamos, despreciando de manera sistemática, es parte también de nuestra experiencia de vida y es valioso, ¿no? Francamente, por ejemplo, a mí en términos de este tipo de trabajos, siempre pienso en el ejercicio, por ejemplo, del arte de Mónica Mayer, ¿no? Que recientemente acaba de publicar un libro que se llama Intimidades o no, y que es una chulada justamente porque nos habla de eso, o sea, de la mirada de una mujer con conciencia, ¿no? De género y con reafirmación acerca de la diferencia sexual, de cómo vive el mundo, acerca de lo que con las herramientas que su formación artística le permite tomar para señalar toda esta, digamos, estructura de diferencia y de opresión, ¿no? Con sentido del humor, con una crítica muy profunda y reivindicando pues las labores tradicionales de las mujeres, como por ejemplo el ejercicio de la maternidad, ¿no? Entonces, creo que ahí justo, o sea, una de las cosas que han hecho las artistas ha sido como decir, no es que las mujeres solo podemos hacer lo mismo que los varones e incluso muchas veces mejor, porque nos ha costado el doble o el triple de esfuerzo, ¿no? Porque las cosas no son dadas de gratis, sino que además
lo que nos interesa no es solo demostrar que podemos hacer esas cosas, sino que aparte podemos hacer cosas distintas, ¿no? Porque nuestra mirada, porque nuestra sensibilidad, porque nuestros procesos de pensamiento nos llevan a sugerir, a pensar, a representar las cosas de una forma diferente. Y ahí hay un valor sustancial, ¿no? Que a veces me parece que es como el que más potencial disruptivo tiene, ¿no? Entonces, no sé, ahí después, ojalá tuviéramos chance de platicar como más, que sí va a ser el caso, como con más calma de esto, y que estoy segura que pues quizás son parte como de lo más interesante que vamos a encontrar, sobre todo en el caso del arte nacional, ¿no? Gracias, Isa. ¿Alguien más que tenga un comentario, una pregunta? No, pues parece que no hay más preguntas o comentarios. Entonces, pues... Bueno, yo le tengo una, aprovechando que ya las participantes que tuvieron chance de participar ya lo hicieron. Yo te quiero preguntar, yo sí, o sea, como, ¿a dónde quisieras llevar tú este tipo de trabajo? O sea, ¿qué es lo que, bueno, evidentemente te mueven muchas cosas y están patentes en tu trabajo, en tu escrito, pero yo traigo como esa inquietud, como de preguntarte, ¿qué quisieras hacer? O sea, con esta inquietud que vas articulando, ¿no? Y que vas uniendo justamente a la inquietud de otras que también de alguna manera lo han demostrado, digamos, a través de la obra de arte. Tú ahí como, ¿hacia dónde quisieras llevar tu trabajo? Bueno, es que yo lo que busco es, es que para mí el arte es algo muy, para mí es muy sensible, o sea, porque para empezar lo captamos por los sentidos, y a mí se me hace una muy buena manera de retratar las problemáticas sociales, y eso es lo que yo, a lo que yo voy, a generar una conciencia social a partir de algo que, bueno, actualmente está un poco más a la mano de las personas, o sea, desde el cine, música, pintura, o sea, hay distintas expresiones artísticas que están como un poquito más a la mano para las personas y justo por su naturaleza sensible que tienen, para mí se me hace, es a lo que voy, a una conciencia social, ir expresando las inconformidades, problemáticas que se presentan de una manera, podría decir, sencilla, o sea, sin entrar en términos muy teóricos, muy, sí, en términos muy teóricos que puedan ser como difíciles de comprender, porque a mí me cuesta muchas veces comprender muchos términos teóricos. Entonces, yo eso es a lo que voy, de una manera como un poquito más sencilla, y en este caso más sensible, con arte, poder llegar a generar esa conciencia para poder tener algún tipo de cambio. O sea, a partir se puede decir que explicaciones sencillas que estén como un poquito más a la mano de una mayor cantidad de personas, poder llegar de manera más precisa porque pues bueno, algo que hemos mencionado durante clases y también entre conversaciones entre amigos, es que pues también el ritmo de vida de la sociedad, o sea, la manera en la que nos hemos como sumergido en ciertas rutinas y todo, también no nos permiten a veces poder, poder involucrarnos más en otras cosas. O sea, por ejemplo, para algunos, tener un momento libre puede ser agarrar un libro y leer. O sea, y porque es un momento libre que tenemos para poder disfrutar de eso. Pero hay otras personas que no tienen momentos libres y en lugar de leer, pues prefieren descansar y es razonable. O sea, es muy comprensible que es preferible descansar, no también es necesario. Y por eso, como por ejemplo, personas así que no pueden, no tienen ese tiempo para poder ponerse a leer o buscar alguna obra artística o algo, sería, un ejemplo podría ser
la alternativa de la música, ¿no? O sea, por medio de música que pueden estar escuchando durante todo el día, van a poder ir generando esa conciencia respecto a lo que va sucediendo. Y pues es eso. No sé si respondí o le di vueltas. Muchas gracias. Eso a mí me da ideas también. Gracias, Isa. Bueno, entonces, si nadie más tiene preguntas o comentarios, pues creo que terminaríamos la reunión. ¿Sí? Bueno, entonces, pues les agradezco mucho a todas las chicas que estuvieron presentes, que nos acompañaron, por sus comentarios, por sus preguntas. A Yossi también le agradezco por haberme invitado. Es la primera vez que yo participo en uno de estos eventos y pues la verdad está muy padre. Entonces, pues gracias por la invitación, gracias por acompañarnos y pues que tengan una tarde muy bonita. Gracias por moderarnos, Ilse, qué gusto de saludarte. Y muchas gracias a todas de verdad.